Imagínate a un rey tan poderoso que su nombre hizo temblar a los reyes y inclinar a los imperios. Nabucodonosor no era solo un gobernante, era una tormenta que barría las naciones, un símbolo viviente de gloria y dominio. Construyó maravillas, derrocó ciudades y se atrevió a colocarse por encima de los dioses. Pero hay un límite que ningún hombre puede cruzar impunemente, el de desafiar al Altísimo. La historia que estás a punto de escuchar va más allá de la guerra y la conquista. Es una inmersión profunda en el alma de un hombre que lo tenía todo, y lo perdió todo cuando su orgullo tocó el cielo. ¿Qué sucede cuando la soberanía humana choca con la voluntad de Dios? ¿Qué queda de un rey cuando el Creador decide intervenir? Nabucodonosor no cayó por debilidad. Cayó porque se atrevió a olvidar a aquel que realmente reina sobre todas las cosas. Su corazón se endureció, sus ojos fueron cegados por el brillo del oro, y su corona fue arrancada cuando se sintió más intocable. Pero en esta caída, encontramos algo que va más allá del juicio, la posibilidad de redención. Si alguna vez has luchado con el orgullo, si alguna vez has confiado demasiado en tu propia fuerza o si has estado tratando de entender por qué algunas caídas son tan profundas, esta historia es para ti. Prepárese, el viaje de Nabucodonosor tocará su espíritu y tal vez cambie su vida. Nabucodonosor nació bajo la sombra de un imperio en crecimiento. Hijo del rey Nabopolassar, no solo heredó un trono, sino que heredó el peso de un legado forjado en sangre y ambición. Desde muy joven, escuchó historias sobre dominios conquistados, muros erigidos y dioses silenciados frente al poder babilónico. Pero había algo diferente en él. Una inquietud en los ojos, un fuego que ardía por mayor gloria. Mientras otros hijos de reyes se perdían en lujos, Nabucodonosor estudiaba tácticas de guerra y leyendas antiguas. Vio en Babilonia no solo un hogar, sino también un campo de pruebas. Creció entre guerreros, escuchando el sonido de las espadas como si escuchara una canción de cuna. Su mente aguda y su corazón ambicioso pronto llamaron la atención de los generales del imperio. Estaba siendo moldeado. No solo como príncipe, sino como depredador. No fue solo estrategia. Había un hambre espiritual disfrazada de conquista. Con cada victoria de su padre, Nabucodonosor sentía que todavía no era suficiente. Quería más. No solo tierras, sino eternidad. No solo el poder, sino la inmortalidad. Y allí comenzó la semilla del orgullo, un deseo silencioso de convertirse en Dios entre los hombres. Cuando finalmente llegó el momento de tomar el trono, no tembló. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, como si escuchara una voz que decía: ahora es tu turno. Al mando no solo de ejércitos, sino de la narrativa misma del imperio, Nabucodonosor se convirtió en el símbolo de la nueva Babilonia. El mundo aún no lo sabía. Pero estaba a punto de ver hasta dónde puede llegar el orgullo humano, antes de que el cielo responda. Fue en Carquemis donde el nombre de Nabucodonosor se convirtió en leyenda. A la cabeza del ejército babilónico, se enfrentó a la temida alianza entre los egipcios y los restos del imperio asirio. Muchos pensaron que sería el fin de Babilonia. Pero el príncipe guerrero, con ojos ardientes como el fuego y una mente afilada como una espada, convirtió la batalla en un espectáculo de dominio y estrategia. El suelo temblaba bajo los pasos de sus soldados. El polvo de la guerra cubrió los cielos y, al final, la sangre enemiga regó el campo de la victoria. Nabucodonosor no solo ganó, sino que humilló a los dos imperios rivales más grandes de la época. Y ese día, él no volvió a casa como un príncipe. Regresó como un conquistador. La corona ahora pesaba de otra manera, llevaba el brillo de los invencibles. La victoria en Carquemis fue más que un logro militar. Fue el nacimiento de un imperio sin límites y de un orgullo desenfrenado. Las naciones comenzaron a temerle. Su nombre fue susurrado en oraciones y gritos de desesperación. Había demostrado que ningún dios extranjero podía detener el avance de Babilonia. Era como si cada victoria dijera: ¿quién puede detenerme? Pero el cielo permaneció en silencio.
E incluso en el silencio de Dios, los cielos no estuvieron ausentes. Cada paso de gloria de Nabucodonosor era también un paso hacia la confrontación espiritual. Carchemís había sido vencido. Pero su mayor batalla aún estaba por llegar, no contra reyes, sino contra su propio corazón que comenzaba a sentirse intocable. Después de Carquemis, el camino para dominar a Judá estaba abierto. Nabucodonosor marchó a Jerusalén no solo con espadas, sino con el peso de una sentencia. La ciudad de Dios sería tocada por manos impuras. El trono de David sería avergonzado por un rey extranjero. Y el templo de Salomón, aquel donde una vez descendió en gloria la presencia del Altísimo, sería profanado. El asedio era implacable. Las murallas de la ciudad temblaron ante el avance babilónico. Y cuando se abrieron las puertas, lo sagrado se mezcló con el botín. Se tomó el oro del templo y se llevaron los utensilios consagrados como trofeos. Pero el golpe más profundo no fue material, sino espiritual. Nabucodonosor se atrevió a ofender al Dios de Israel. Y pensó que había ganado. Entre los cautivos había jóvenes hebreos, entre ellos, Daniel. No eran solo esclavos, sino semillas de propósito divino dentro de la misma Babilonia. Mientras Nabucodonosor celebraba su victoria, el cielo ya estaba ideando una historia de confrontación, resistencia y transformación. Porque Dios nunca da su gloria sin un plan de redención. La conquista de Jerusalén marcó un punto de no retorno. El rey babilonio creía que dominaba incluso al Dios de los hebreos. Pero poco sabía él que al tocar lo sagrado, había firmado su propia sentencia espiritual. Lo que parecía un triunfo fue en realidad el comienzo de un viaje que lo pondría cara a cara con el Creador mismo. Con Jerusalén sometida y los tesoros sagrados en la mano, Nabucodonosor regresó a Babilonia decidido a eternizar su nombre. Ordenó construcciones que desafiaban el tiempo, como si quisiera escribir su gloria en las piedras. Inmensos palacios, templos de oro, calles anchas en las que resonaban los gritos del pueblo y el sonido de las trompetas reales. Pero nada lo simbolizaba tanto como los jardines colgantes, un milagro arquitectónico que parecía tocar el cielo. Babilonia se convirtió en el corazón palpitante del mundo. El comercio floreció, la cultura se extendió y los dioses fueron exaltados en cada esquina. Pero detrás de tanta belleza se escondía algo oscuro: el orgullo. Un rey que creía que se había convertido en algo más que un hombre. Un imperio que glorificó la creación pero ignoró al Creador. El esplendor de los muros reflejaba la vanidad humana más que la bendición divina. Como si eso no fuera suficiente, Nabucodonosor mandó reconstruir la Torre de Babel, el antiguo símbolo de la arrogancia espiritual de los hombres. El mensaje era claro: nada es imposible para mí. Quería ascender al cielo no con oración, sino con ladrillos. No con sumisión, sino con orgullo. Y así, ladrillo a ladrillo, Babilonia se convirtió en un altar para el ego humano. La gente aplaudió. Los sacerdotes guardaron silencio. Y el rey se veía a sí mismo como eterno. Pero el cielo seguía mirando. Y esperando. Porque ningún imperio construido sobre el orgullo permanece en pie para siempre. Babilonia brillaba por fuera, pero una grieta espiritual comenzaba a crecer por dentro. Y esta grieta pronto abriría el camino para el juicio del Altísimo. Una noche, el rey no pudo dormir. La gloria de Babilonia no fue suficiente para silenciar la inquietud que Dios había sembrado en su espíritu. Un sueño lo invadió, vívido, inquietante, cargado de misterio. Vio una enorme estatua hecha de varios materiales: una cabeza de oro, un pecho de plata, un vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro. Algo grandioso, pero frágil. Y entonces, una piedra cayó del cielo y lo destruyó todo. Se despertó presa del pánico. Ninguno de sus sabios, magos o adivinos pudo interpretar el significado. La angustia del rey aumentaba con cada intento fallido. Fue entonces cuando llamaron a Daniel, el joven cautivo hebreo.
con humildad y audacia, declaró que solo el Dios Altísimo podía revelar tales secretos y que estaba a punto de hablar. Fue el comienzo de una colisión entre la soberanía divina y el orgullo humano. Daniel reveló que la estatua representaba los reinos de la tierra. Nabucodonosor era la cabeza de oro, sí, poderosa, magnífica. Pero incluso él era solo parte de una sucesión pasajera. Todos estos imperios, incluido el suyo, serían aplastados por un reino eterno del cielo que nunca sería destruido. La piedra fue el movimiento mismo de Dios, rompiendo el dominio de los hombres. El rey quedó impresionado. Se postró sobre su rostro y reconoció la sabiduría de Daniel. Pero algo aún le impedía inclinarse verdaderamente. Veía a Dios como uno entre muchos. No como el único. El sueo era una clara advertencia: todo lo que construía era temporal. Pero en lugar de rendirse, Nabucodonosor comenzó a tramar otra forma de marcar su grandeza, algo aún más audaz y peligroso. Incluso después del sueo profético, Nabucodonosor se negó a aceptar que su reinado fue efímero. En lugar de humillarse, decidió ir en contra de la visión celestial. Construyó una estatua completamente de oro, como para decirle al mundo y a Dios que su imperio nunca terminaría. Lo construyó en medio de la llanura de Dura, alto, imponente, brillando al sol como un falso dios entre los hombres. El decreto era claro y amenazador. Al son de trompetas e instrumentos, todos debían postrarse y adorar la estatua. Nadie podía negarse, ni siquiera los cautivos hebreos. Pero allí estaban tres jóvenes: Sadrac, Mesac y Abednego. Permanecieron de pie. Frente a miles de personas arrodilladas, eligieron desobedecer a un rey para obedecer al Dios Altísimo. No era rebelión. Era una fe inquebrantable. Enfurecido, Nabucodonosor ordenó que el horno se calentara 7 veces más. Los jóvenes fueron arrojados al fuego y el silencio del cielo parecía ensordecedor. Pero algo sucedió. En medio de las llamas surgió una cuarta figura, como un hijo de los dioses, reluciente, caminando con ellos. No se quemaron. Ni siquiera el olor a fuego permaneció en ellos. El milagro fue tan poderoso que los soldados que los lanzaron murieron, pero los siervos de Dios resultaron ilesos. Delante de todos, el rey no podía negarlo: su Dios era real. Reconoció su autoridad, exaltó su nombre, pero aún así, su corazón no se rindió por completo. Aplaudió el milagro, pero no se rindió ante el Dios del milagro. La llama que purificó a los jóvenes no fue suficiente para derretir el orgullo de un rey. Y el cielo, una vez más, esperaba el momento de actuar. Pasó el tiempo, e incluso frente a tantas sils, el corazón de Nabucodonosor todavía estaba endurecido. Admiraba las obras de Dios, pero seguía viviendo como si el trono fuera eterno y su poder inviolable. Un día, mientras caminaba por los jardines colgantes, miró la grandeza de Babilonia y dijo con altivez: ¿no fue esta la gran ciudad que yo mismo construí con mis propias fuerzas y para la gloria de mi majestad? Fue en ese momento cuando el cielo respondió. Mientras las palabras aún estaban en su boca, una voz vino de los cielos, y no era la voz de un hombre. Era la sentencia del Altísimo: el reino le sería arrebatado, y viviría como un animal, comiendo hierba, sin razón alguna, hasta que reconociera quién es el verdadero rey sobre toda la tierra. Y así se cumplió. El gran emperador ha caído. No en la guerra, sino en la locura. Su mente se hizo aicos como la estatua en el sueo. El hombre que ordenaba las multitudes ahora vagaba por los campos, con el pelo como plumas de águila y las uas como garras. La gente lo evitaba. Los sirvientes guardaron silencio. El trono estaba vacío. 7 largos años en silencio, en el exilio interior, viviendo como una bestia sin gloria. Aquel que se exaltaba a sí mismo por encima de todas las cosas, ahora se arrastraba como un ser olvidado por la razón. Pero incluso en la caída, hubo misericordia. Dios no lo destruyó, solo lo despojó de todo lo que era falso. La locura era el tratamiento. La humillación, el remedio.
Y cuando el tiempo se cumplió, algo extraordinario sucedió. El rey finalmente alzó sus ojos al cielo. Y en esa mirada comenzó la restauración. En el silencio de la locura, algo profundo sucedió. Después de años de vivir como un animal, Nabucodonosor hizo lo impensable, elevó sus ojos al cielo. Y en ese simple gesto, se rompió un ciclo. La razón ha vuelto. La lucidez renació. No porque se lo mereciera, sino porque la misericordia de Dios es más grande que cualquier caída. Esa mirada era, de hecho, una plegaria sin palabras. Y el cielo respondió. Al recobrar la conciencia, Nabucodonosor no regresó como antes. No proclamó su gloria, sino la gloria de Dios. Públicamente, declaró: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Por primera vez, su boca sirvió al propósito eterno reconocer al Altísimo como soberano absoluto. Fue restaurado en el trono. Volvieron las vestiduras reales, se presentaron los consejeros y el imperio volvió a palpitar bajo su liderazgo. Pero ahora había algo diferente en los ojos del rey. No era el resplandor de la arrogancia, sino la marca de alguien que fue tocado por el fuego de la corrección divina. El hombre que se había creído un dios, ahora reconocía quién reinaba de hecho sobre todos los reinos. La historia que comenzó con orgullo y afrenta, terminó con reverencia y transformación. Nabucodonosor se convirtió en un testimonio viviente de que Dios no solo juzga, sino que también restaura. Él levanta reyes, mata corazones, pero también cura almas. Y la mayor gloria de su vida no fue el imperio que construyó, sino la rendición que finalmente lo liberó. Lo que quedó de la historia de Nabucodonosor no fueron solo palacios, jardines colgantes o victorias militares. El verdadero legado fue espiritual. Un testimonio grabado no en piedra, sino en la eternidad. Hasta el más poderoso de los hombres es polvo ante la majestad de Dios. Su reinado ha pasado, su gloria se ha extinguido. Pero sus palabras de rendición todavía resuenan como una advertencia para cada generación. Nos enseñó que el orgullo es una trampa silenciosa, crece lentamente, se disfraza de fuerza y, cuando menos lo esperamos, nos hace caer. Pero también nos mostró que la caída no es el final. Que el Dios que humilla también resucite. Esa vergüenza puede ser una forma de curar. Y que detrás de cada juicio hay una invitación a la transformación. Nabucodonosor se convirtió en la prueba viviente de que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No fue la corona lo que definió su historia, sino el momento en que levantó la vista. Su mayor logro no fue construir Babilonia, sino reconocer al Dios que reina sobre ella. Su testimonio es un espejo para todos los que creen que tienen el control. Una advertencia: cuando el hombre se coloca en el trono de Dios, la caída es segura. Pero cuando Dios regresa al centro, la restauración es gloriosa. Hoy en día, su historia no se cuenta como una historia de reyes, sino como una lección de fe. Nabucodonosor fue más que un emperador, fue un ejemplo viviente de que la soberanía de Dios no puede ser desafiada, solo aceptada. Y los que se rinden, incluso viniendo de las tinieblas del orgullo, pueden encontrar la redención, la paz y un nuevo comienzo. La historia de Nabucodonosor es más que un relato antiguo, es un espejo. Una advertencia viviente de que ninguna posición, logro o gloria humana puede reemplazar la soberanía de Dios. Fue el hombre más poderoso de su tiempo, pero solo se necesitó un aliento divino para mostrar quién gobierna realmente el universo. Su caída fue dura, pero su restauración fue una prueba de la misericordia que solo el cielo puede ofrecer. ¿Cuántas veces, como él, confiamos en nuestras propias fuerzas, ignorando los signos de Dios a nuestro alrededor? ¿Cuántas veces nos hemos quedado cegados por el éxito, sordos a la voz del Espíritu, y solo vemos cuando la vida nos hace caer? Pero es allí, en el fondo del pozo, donde nos llega la gracia. Dios no nos humilla para destruirnos. Él permite que el desierto revele quién es Él y quiénes somos realmente sin Él.
Si hoy sientes que has perdido algo, que te has caído, que estás viviendo una crisis interna, debes saber la mano de Dios todavía está extendida. La misma mano que juzgó a Nabucodonosor fue la que lo restauró. Y puede elevarte ahora si decides mirar hacia arriba. La restauración comienza con un gesto de rendición. El trono de tu corazón no fue hecho para el orgullo, fue hecho para la presencia de Dios. Si este video te habló, suscríbete al canal, activa la campana y compártelo con alguien que necesite escucharlo.